Hola banda, ¿cómo están? Gracias por darse una vuelta por el canal. Yo soy Paola Rubio y soy la feminista. Y a propósito de que hace 2 días Javier Milei, el presidente de Argentina, que es de corriente política de ultraderecha, acaba de presentar un proyecto para penalizar el aborto en ese país, vamos a responder algunas preguntas como ¿por qué el aborto es un tema tan importante para las feministas? ¿Qué es la ultraderecha y por qué está en contra de que las mujeres tengan ese derecho? Y cuáles son las opiniones más comunes de los pro vida, que en realidad son pro parto, que las feministas tenemos que estar continuamente contestando. Si te interesa profundizar en el tema, quédate y recuerda suscribirte y darle like o comentar el video. Bueno, respecto al proyecto que presentó mi ley, como podemos ver aquí, busca derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Congreso argentino a finales del 2020, tras una gran movilización en las calles de los colectivos feministas. Y este proyecto de ley quiere tipificar el aborto como un delito y castigar con penas de cárcel a las mujeres que decidan interrumpir su gestación, así como los profesionales de la salud que las ayuden a lograr esto. Como sabemos, Javier Milei, que tiene como 2 o 3 meses de ser el presidente de Argentina, es un ultraderechista que de entrada llegó a eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Pero en general la ultraderecha no es buena para las mujeres, porque lo que persigue es mantener el status quo y ponernos en nuestro lugar, que para ellos está en los roles de género tradicionales, que es los hombres a lo público y las mujeres a lo privado. Los hombres a ser proveedores y las mujeres a ser madre esposas. Además, sigue rigiéndose por normas provenientes de religiones totalmente patriarcales, en donde las mujeres son menos que los hombres y cuyos preceptos no están pensados en ellas. Actualmente, la ultraderecha está cobrando fuerza y Milei es un ejemplo. Bukele de El Salvador es otro ejemplo. Y Trump es otro ejemplo. De hecho, en el 2022, en los estados republicanos de Estados Unidos, se prohibió el aborto después de 50 años de gozar de ese derecho y de tenerlo en la Constitución. Y los republicanos, como ustedes saben, son ultraderechistas. Miren, yo recuerdo haber visto en vivo la vez que se promulgó en Argentina la ley que da el derecho a la interrupción del embarazo y lo vi en un Facebook Live. Ese diciembre de 2020 recuerdo la emoción que sentí de ver la felicidad de las miles de mujeres y colectivos feministas que estaban en ese momento en la Plaza de Mayo esperando la resolución de la Corte, y recuerdo la euforia de todo el feminismo latinoamericano por ese logro. Porque Argentina es un país de mucha cultura, de academia y tiene una gran influencia en general en el pensamiento latinoamericano. Después de eso, en lugares como México, en donde ya habían habido avances en materia de legalización, porque para entonces ya habían estados en donde abortar era legal, la Suprema Corte decide despenalizarlo en todo el país, lo que significa que ya no te van a meter a la cárcel por abortar o por ayudar a alguien a abortar. Sin embargo, es en solo 2 estados en donde puedes acudir a los servicios de salud del gobierno para recibir atención e interrumpir tu embarazo de forma gratuita, sin necesidad de dar explicaciones. El caso es que sería una pena para las mujeres de Argentina perder este derecho. De hecho, hace un par de meses anduve por allá en Buenos Aires y paré en un puesto donde vendían pañuelos y paliacates y pregunté si tenían el pañuelo verde feminista, porque como ustedes saben, Buenos Aires es la capital de la marea verde. Y orgullosamente la chica me dijo que ya no se vendía porque ya no había necesidad de portarlo más, dado que la marea verde había logrado ese derecho para las argentinas. Será una pena que nuevamente lo tengan que poner a la venta por el presidente retrógrada que tienen. Ahora, ¿por qué el aborto es un tema tan importante para las feministas? Primero que nada, hay que entender que el aborto es un derecho, no una obligación. Es decir, que la ley te permite interrumpir tu embarazo, no te obliga a hacerlo. Y en segundo lugar, el aborto es más que interrumpir un embarazo, es el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, si gestamos, si parimos o no, y sobre nuestro destino, porque es obvio que el nacimiento de un hijo te cambia el destino para bien o para mal, y si una mujer no está preparada para ser madre por el motivo que sea o simplemente no desea ser madre, no debe ser obligada.
Y también tenemos que dejar de romantizar la maternidad, porque la maternidad no es para todas, no es el deseo de todas y no es el fin último de todas. Aquí las feministas continuamente tenemos que estar contestando a gente que dice, pues lo hubieran pensado antes de abrir las piernas y embarazarse. Y así es como nos damos cuenta de la gran misoginia que existe, porque en el caso de que las mujeres se embarazaron porque voluntariamente se entregaron al goce sexual, la sociedad cree que entonces deben ser castigadas y que deben asumir las consecuencias de sus actos, que básicamente sería obligarlas a gestar, parir y maternar como reprimenda por haber ejercido libremente su sexualidad. Por otro lado, la gente que critica a otras mujeres como, habiendo ya tanta información de anticonceptivos disponibles, ¿cómo es posible que alguien se embarace? Con lo que sugieren que el control de la natalidad depende exclusivamente de la mujer y de hecho, tristemente, en la gran mayoría de los casos se responsabiliza a la mujer de esto y por eso hay tanta oferta en el mercado para ellas de métodos anticonceptivos que invaden o alteran sus cuerpos, pero hay muy poca para ellos. Ellas se llenan de hormonas, ellos no. Y en comparativa, para que nos vayamos entendiendo, prohibir el aborto en las mujeres equivale a obligar a los hombres a hacerse la vasectomía al cumplir los 18 años. Te están obligando a tomar decisiones reproductivas que no necesariamente quieres. Y otra cuestión que no se está considerando bajo esta perspectiva es que los anticonceptivos pueden fallar. No existe al momento ninguno que sea 100% seguro. Habrán unos que casi, pero aún así siempre hay un margen que pueden fallar. Así es que por otro lado, esto de decir que no hay justificación para embarazarse porque hay mucha información, es una concepción súper clasista que no considera que hay muchísimos lugares remotos a donde la información no llega. Hay muchas mujeres rurales que no tienen acceso a anticonceptivos o a educación sexual. Y además hay muchas, más de las que quisiéramos, mujeres y niñas embarazadas como producto de de una violación, muchas veces dentro del mismo seno familiar. Quiero ver si te parece correcto y decente decirle a la criatura de 11 años que fue preñada por su padrastro que para qué anda abriendo las piernas y que ahora tiene que parir. Como feministas, también hay que aclarar continuamente que la interrupción legal del embarazo no atenta contra la vida de ningún ser humano, pues en los países en los que es legal, generalmente se realiza antes de las 14 semanas en Argentina, por ejemplo, y en México son 12 semanas antes de que ese embrión sea considerado una persona. A los pro vida, que más bien tenemos que llamar pro parto, la fecundación ya inmediatamente crea un humano. Además, los proparto no están a favor de la vida porque no contribuyen en nada a hacer la vida de esas madres y esos hijos que nacen menos miserable. Las madres y sus hijos no deseados quedan vulnerables ante la pobreza, la violencia, el abuso y demás situaciones que no ves a ningún provida ayudándoles a evitar. Otra cosa que protestan en contra del aborto los proparto es, ¿por qué tiene que ser el aborto gratuito? ¿Por qué tienen que usarse mis impuestos para eso? Y la respuesta es porque el aborto es un asunto de salud pública y es el Estado el que tiene que garantizarle a las mujeres el poder acceder a ese derecho. Un mito muy difundido por los proparto es que las mujeres que abortan quedan traumadas para siempre y escuchan llantos de bebé en las noches y jamás superan la culpa. Es mentira. Para empezar, entre más pronto se lleve a cabo el procedimiento, más fácil es tomando una simple pastilla que te receta el médico y que te entregan en la farmacia gratuitamente en los hospitales públicos cuando es legal. Cuando no es legal pasan dos cosas. Las mujeres ricas tienen que pagar a un abortero que cobra un dineral porque su trabajo compromete su libertad y abortan. Y las mujeres pobres que no quieren continuar gestando acuden a métodos peligrosos y terminan muriendo o con graves complicaciones. Y se ha comprobado que el prohibirlo no evita que suceda. Aquí tengo un dato. En los países en los que el aborto está despenalizado, es en donde menos abortos hay. En los países en donde el aborto está penalizado, es en donde más muertes por aborto hay. En conclusión, la ultraderecha prohíbe y criminaliza el aborto porque le beneficia minar las oportunidades de los demás a través de instrumentalizar racismo, clasismo, machismo. Por eso quieren mujeres pariendo niños destinados a la pobreza.
porque son mucho más fáciles de oprimir y explotar. Y a las mujeres las quieren neutralizar metiéndolas en sus casas y llenándolas de hijos, y así no corren el riesgo de que les arrebaten el poder. Ahora que ya te enteraste, el derecho a interrumpir el embarazo es el derecho a la autonomía corporal de las mujeres, y quien se opone a él es misógino y machista, sea hombre o mujer. Por favor, tú no seas esa persona. Nos vemos pronto.